Amén. Tengan todos un feliz santo sábado. Deseamos que la gracia, la paz y la bendición de Dios sean con todos. Amén. Damos la bienvenida a todas las familias que han llegado a esta plataforma para escuchar el mensaje de esta mañana. Y es el mensaje que viene de nuestra conferencia general que ha unido a dos departamentos, el departamento de evangelismo y el departamento de familia. Y las conferencias son acerca de la familia. La resiliencia ante la crisis familiar. Pedimos amablemente a nuestros amigos y amigas, hermanos y hermanas, que mientras dura la conferencia podamos tener los micrófonos apagados, de tal manera que no se escuche interferencia mientras se da el tema de la palabra de nuestro Dios. Resiliencia ante la crisis familiar. Resiliencia. Vamos a leer lo que nos envía. La naturaleza tiene una variedad de climas que producen ciertas reacciones en el ser humano y en la vida familiar. Hay hermosos días del sol en donde la familia desea aprovechar el momento para hacer algo juntos, o días nublados y de lluvia en donde las actividades familiares tienen ciertas limitaciones, o días de tormenta en donde no solo existen dificultades, sino que la familia vive ciertos temores y muchas veces los niños buscan la protección en sus padres. De la misma manera, en la familia se viven diferentes reacciones, no solo provocadas por tormentas en la naturaleza, sino por múltiples factores negativos que afectan el equilibrio y el sano desarrollo de un hogar. Cada familia enfrenta diferentes situaciones en la vida, las cuales provocarán una resiliencia. Así como en la parábola de los hombres que construyeron su casa, uno en la roca y otro en la arena, la tormenta afectó el futuro de la casa. Si no tenemos un sólido fundamento, nuestro hogar puede quedar seriamente afectado. Tampoco debemos pensar que si la casa se cae, no hay problema. Simplemente construimos otra. Aunque parece muy fácil, no podemos pensar que si estamos pasando por una crisis familiar, no importa si este hogar no funciona, formaremos otro. Muy poco pensamos en las consecuencias que trae una crisis en el hogar. Por un lado, tengo que considerar que una crisis familiar no solo afecta a mi persona y que solamente debo analizar cómo salir del problema, sino que cada miembro de la familia está siendo afectado emocionalmente y físicamente y también espiritualmente. Como seres humanos con cuerpo, alma y espíritu, la felicidad del hombre está en el equilibrio de todas las partes del ser humano. En una crisis familiar, debemos considerar que cada miembro, esposos, padres e hijos, están experimentando una resiliencia, una reacción a la crisis que se vive. Por otro lado, también debo considerar que en la familia tengo un compromiso no solo con mi cónyuge, sino también con Dios. Como dice en Proverbios 2:17, que abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. El compromiso del matrimonio dura toda la vida. Esto implica que debo siempre buscar la restauración, el equilibrio y la felicidad de mi hogar y que no existe para Dios el camino del divorcio ni del recasamiento. Amén. Así que vemos entonces que el principio básico, como dice el Espíritu de Profecía en el libro Profetas y Reyes, bajo el título La Reforma, dice la profeta, que en el tiempo del fin toda institución divina debe ser restaurada. Y una de esas instituciones divinas es el matrimonio. Así que nosotros debemos buscar restaurar nuestros hogares, debemos edificar sobre la roca que aunque soplen vientos huracanados, aunque vengan tornados, aunque vengan ciclones, aunque vengan también inundaciones, tsunamis, la casa no puede ser destruida porque está edificada sobre la roca.
Esa casa siempre va a sobrevivir cualquier situación que se presente, por muy difícil que sea, porque Cristo Jesús es el fundamento de ese hogar. Así, de esta manera vemos que nosotros podemos triunfar, y la resiliencia, en el siguiente subtítulo, ¿qué es la resiliencia en un hogar? La resiliencia es la capacidad del ser humano de afrontar situaciones que suponen un reto de dificultad personal, sin perder la capacidad de ser feliz. Note algo que me impresiona de esta cita, es que nosotros podemos superar cualquier situación, pero nunca vamos a perder la capacidad de ser felices. Y en una historia de una señora que su esposo tenía problemas, así que el hombre tenía un segundo frente y le consultó a un consejero matrimonial que le dijera qué debía hacer en esa situación, y él le dijo a ella que debía enamorar a su esposo, y que finalmente, cuando ella ya lo enamorara, que lo tratara muy bien, ella debía entonces abandonarlo para que la venganza fuera más dulce. Pero resulta ser que mientras ella más amaba a su esposo, más mostró esa capacidad de ser feliz en estas circunstancias tan difíciles, a pesar de que había un caso de infidelidad. Entonces el hombre se sintió tan a gusto con su esposa que abandonó a su amante. Y cuando llega ella donde el consejero y le dice, ¿y por qué no lo abandonó? Dice, ahora no puedo. Ahora, dice ella, se ha enamorado nuevamente, ha renacido el amor. Entonces, esto es la resiliencia, es la capacidad de poder ser felices aún en situaciones en las cuales hay grandes dificultades y grandes retos, grandes problemas. Sigo leyendo, es la reacción que provoca una acción. Cuando sopla una tormenta, los árboles comienzan a resistir al viento. La resiliencia es esta elasticidad del árbol que hace que se sacuda resistiendo la tormenta, se sacuda resistiendo la tormenta. Algo interesante, hermanos, de la palma, la Biblia dice que el justo florecerá como la palmera. La palma se puede doblar bajo los vientos huracanados, las palmas caribeñas. Sin embargo, a pesar de que el viento puede arrancar muchas cosas, cuando termina la tempestad, la palma vuelve a su posición y vuelve a florecer. Amén. Así también debe ser el amor. No importa cuán fuerte sea la tormenta, pero debemos entonces levantarnos y florecer como la palmera. Estas tormentas fortalecerán las raíces del árbol, haciendo que éstas sean más largas y profundas, o que el árbol caiga. ¿Cómo están tus raíces, mi querido hermano y hermana? ¿Cómo están tus raíces, mi querido amigo y amiga que me escuchas? ¿Estamos echando raíces profundas? ¿Se está cimentando, se está fortaleciendo nuestra relación con Dios, y por ende tenemos esa resiliencia en nuestro hogar? ¿Tenemos esa resiliencia donde quiera que estemos? Continúo leyendo y dice, la resiliencia es la capacidad de volver a ordenar la vida ante situaciones difíciles que debemos enfrentar sin perder la felicidad y el equilibrio del hogar. Note lo que dice, volver a ordenar. ¿Qué dice Apocalipsis 2:4? Pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Volver a ordenar también significa volver a ese primer amor. Volver a ser mejor de lo que antes era, donde Dios vuelve a colocar las cosas en orden. Nada puede estar en orden si estamos lejos de Dios. Nada puede estar en orden si queremos colocar otro fundamento que no sea Cristo. Quisiera tomar un ejemplo personal. Debido al traslado que vivimos como pastores para nuevos lugares de trabajo, la familia enfrenta una resiliencia. Hace un tiempo, una de mis hijas, una noche llorando, me dijo, papito, ¿cuándo vamos a estar en la nueva casa?
Aunque Dios nos proveyó temporalmente un lugar confortable para vivir con la ayuda de hermanos e interesados, el cambio de lugar, la limitación del espacio, el no poder tener su cuarto y ordenar sus cositas como las tenía antes, produjo una tormenta en la vida emocional de mi hija. Todos necesitamos un hogar, todos necesitamos estabilidad, todos necesitamos tener las cosas en orden. Y esto es precisamente lo que hace la verdadera resiliencia, es volver a ordenar la vida en situaciones difíciles que debemos enfrentar sin perder la felicidad. Es reinventarnos, volver a empezar de nuevo y hacerlo mejor de lo que lo habíamos hecho anteriormente. El segundo subtítulo es, ¿cuáles son las cosas que provocan la resiliencia en el hogar? Los factores que afectan el equilibrio en una familia son múltiples y podemos dividirlos en factores externos e internos. Los factores externos pueden ser tales como la pérdida de un empleo, la pandemia del COVID-19, un problema político, robo, desastre natural, barrio peligroso donde vivimos, accidente, otros. Note aquí algo interesante, algo tremendo es también la pérdida de un empleo. ¿Cuántos hogares se han desintegrado por el desempleo, por la falta de recursos económicos? Cuando una de las dos partes no soporta y se va y abandona el hogar. Los factores internos pueden ser tales como una enfermedad, discusiones entre cónyuges, discusiones entre padres e hijos, violencia en la familia, vicios que pueden estar afectando a algún miembro de la familia, infidelidad de los votos matrimoniales, mudanzas, muerte de un familiar, otros. Como podemos ver, hay muchas amenazas que afectan el equilibrio en una familia y por lo tanto su felicidad. ¿Qué podemos hacer como padres? Es el tercer subtítulo. Hay ciertos pasos que ayudarán a fortalecer la resiliencia. Estos pasos son pasos bíblicos. Número 1, presentar nuestras necesidades al Todopoderoso. En Filipenses lo dice claramente, por nada estéis angustiosos, sino deben presentarse nuestras peticiones, nuestras oraciones a nuestro Dios. Número 2, la comunicación. Número 3, el análisis. Número 4, el reordenamiento. Número 5, la unidad. Y número 6, la consejería. Especialmente en los factores externos, no tenemos un control de la situación que nos ha afectado, pero sí se requiere un esfuerzo conjunto de la familia para poder salir adelante. No podemos ignorar el problema porque causará un daño mayor. Por ejemplo, si en una familia el padre pierde el trabajo, la familia deberá, número 1, juntarse y presentar la oración y la necesidad a Dios. Número 2, la comunicación. ¿Qué es lo que hace la comunicación? Hablar sobre la nueva situación, escuchar las preocupaciones, escuchar también para manifestar los sentimientos del alma, realizar un análisis, número 3, de lo que implica vivir con menos entradas. Número 4, un reordenamiento de los gastos. Se verá la forma de ser más ahorrativos de parte de todos los miembros de la familia y evitar gastos innecesarios. Así que Dios nos llama también a esto, al ahorro. Número 5, quizá otros miembros de la familia deberán buscar un trabajo extra temporalmente para cubrir necesidades. Y número 6, buscar un nuevo trabajo. En la recesión económica que hubo en los Estados Unidos en el año 2008 aproximadamente, fue para esa época, estaba pasando en los Estados Unidos una época terrible. Y según cuentan los analistas, que los que sobrevivieron a estas crisis eran personas que venían del Oriente, porque eran personas que venían de países
acostumbrados a pasar crisis económica y a volver a salir siempre hacia adelante. Sabían los principios de la administración. ¿Qué haría usted si pierde todo en un solo día como lo hizo, como le pasó a Job? ¿Qué haría usted bajo una situación terrible y volver a empezar de nuevo y siendo una persona ya que no tiene la misma fuerza, no tiene las mismas capacidades o habilidades que tenía cuando era más joven? ¿Qué haría si tiene que empezar totalmente de nuevo? Recordemos lo que dice la Biblia, que Dios da esfuerzo al cansado, aumenta las fuerzas al que no tiene ningunas. Está en Isaías, en el capítulo 40, del 28 al 30. Los jóvenes se fatigan y se cansan, los muchachos flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. En Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Dios sabe hacer las cosas mejor de lo que lo esperamos. Y recordemos siempre que cada situación nos ayuda para bien. Cuando algo te pasa, según Romanos 8:28, a los que amamos a Dios, todo nos ayuda, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que si perdiste todo en un día, entonces debes decir, es por mi bien que me está pasando esto. Si estás pasando por una situación, es por tu bien, porque Dios anhela salvarte. Y estamos pasando en una escuela donde Dios, a través de las diversas pruebas, nos prepara para entrar en el reino de los cielos. Sigo leyendo. Recuerdo que cuando quedé afectado por el COVID-19, también esto trajo una resiliencia en la familia, serios temores de perder la vida. ¿Qué hacer para buscar a cada miembro de la familia? ¿Cómo enfrentar esta situación? Tuvimos que iniciar tomando tiempo para dialogar juntos y animar a cada miembro de la familia, confiando que Dios cuidaría de cada uno de nosotros según su voluntad. En el grupo ministerial de la división, donde también está el pastor Pablo Unger, se han incluido otros pastores que no son de esta división, por el aprecio que les tenemos. Y cuando se notificó de la muerte del pastor Alfonso Reto por el COVID-19, el pastor Pablo Unger dijo, él le daba gracias a Dios que tuvo misericordia de él. Y él dice, él se ponía en ese lugar y decía, ese pude haber sido yo. Yo pude haber muerto también de esa enfermedad, pero Dios tuvo misericordia y me libró. ¿Te has puesto a pensar cuántas personas han fallecido por esta terrible pandemia? ¿Te has puesto a pensar cuántas personas están padeciendo situaciones terribles que ni siquiera tienen el conocimiento de Dios que tú y yo podemos tener el día de hoy? Continúo leyendo. También hacer planes de cómo enfrentar la enfermedad. Eso fue lo que se reunieron. Hicieron planes eso fue lo que hicieron cuando se reunieron, perdón. También hicieron planes para enfrentar a la enfermedad. Hablaron acerca de la voluntad de Dios. Hacer todo lo mejor de nuestra parte para fortalecer el sistema inmunológico. Eso fue lo que hicieron. Ayudarnos mutuamente con terapias, aunque estábamos todos enfermos. Él relataba que él sacaba fuerzas de donde no tenía para atender a su esposa y también a sus hijos. Y entre todos se ayudaban haciendo un sacrificio de amor para poder sobrevivir a esta situación. La resiliencia. Y muchas veces escribía palabras de ánimo para otras personas. ¿Cómo puede una persona tener palabras de ánimo en una situación tan difícil? Precisamente esto es la resiliencia. Enfrentamos estas situaciones, estas crisis con gozo y animamos a otras personas. Pero sobre todo, tomar tiempo para orar y confiar en Dios. Este es el secreto, la oración. Dios nos fortalece. También fue una gran bendición compartir nuestra necesidad con la familia espiritual y saber que otros oraban por nuestra recuperación. Hay que también tomar en cuenta de que otros oran por nosotros.
de que hay personas que siempre están orando por nosotros, que nos aprecian. En el pueblo de Dios tenemos una gran familia. Hay personas que nos aman. Hay personas que están siempre a nuestro lado. Hay personas que en la distancia nunca han dejado de orar por nosotros. Y esto los animó mucho. Muchas veces la reacción humana es buscar un culpable del problema para acusarlo. Esto no cambia la situación y puede distanciar aún más a los miembros de la familia. Por lo general, en las causas internas que afectan la vida familiar, estas están relacionadas a errores cometidos por algunos de los miembros de la familia. Si alguien ha cometido un error, es el momento de reconocer sinceramente su falta o pecado, pedir perdón y pedir ayuda a Dios para cambiar y poder salir adelante. Si hemos pecado, hemos cometido errores o hemos fallado nuestra responsabilidad como esposos, padres o hijos, el consejo inspirado de Santiago 5:16 nos dice: por tanto, confesaos unos a otros vuestros pecados y orad los unos por los otros de manera que seáis sanados. La ferviente oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Solo confesando nuestros pecados seremos libres de la culpa. Este es el primer paso para sanar las heridas. ¿Por qué cargar los problemas por días, meses y años y llevar el sufrimiento adentro de nosotros? ¿Por qué seguir hiriendo a los integrantes de la familia por nuestros actos errados? Efesios 4:26 nos dice: enojaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No permitamos que pase el tiempo si nos hemos equivocado. Antes que termine el día, busquemos la reconciliación y trabajemos en la sanación de las heridas del corazón y del alma. Si como esposo nos hemos equivocado, debemos tomar tiempo para hablar con nuestra pareja. Si como padres nos hemos equivocado, debemos llamar a nuestros hijos y aprender a pedir perdón y buscar la reconciliación familiar. Otra forma de resiliencia es endurecernos con los demás miembros de la familia. Esto es algo muy común y hasta se dice que desarrollamos piel de cocodrilo. Esta es una forma humana pero errada de actuar. ¿Por qué? Porque si te endurece, la persona dice: todo me resbala, ya no me interesa nada. Y así que si le hacen, la persona sigue hacia adelante, puede superar situaciones, pero sigue superando situaciones con una actitud de poco me importa. Este no es el objetivo en la palabra de Dios. Dios quiere que tengamos una conciencia y un alma sensible al sufrimiento de los demás. El hecho de que vamos a superar las situaciones no es endureciéndonos como con piel de cocodrilo, sino es siguiendo a Cristo, reconociendo su bondad, sabiendo que cada cosa por la que pasamos es por nuestro bien, y también hablar y meditar de las cosas buenas que aún entre las tormentas Dios nos da a nosotros. Por eso dice aquí, debemos unir nuestras mentes y corazones para encontrar las fuerzas que necesitamos y juntos salir adelante. Hay ocasiones que, aunque intentemos lo mejor para salir de una crisis familiar, cada intento nos debilita más y la crisis solo aumenta. Nos encontramos como en un pozo, imposibilitados de salir. La única solución es clamar por ayuda. Querida amiga o amigo, si te encuentras debilitado y no ves una salida, la solución no es dejar a tu pareja y buscar otra. Solicita ayuda a un consejero familiar, a un pastor que pueda guiarte en el proceso de restauración del hogar, y confía en el poder de Dios. El siguiente subtítulo dice: ¿cómo fomentar la resiliencia en los hijos para enfrentar momentos de crisis? Aquí presentan 4 puntos muy interesantes y vamos a leerlos. Si estamos pasando por una crisis familiar, como padres debemos también tomar tiempo con nuestros hijos para escucharlos. A través del diálogo se podrán conocer sus necesidades, ayudar a que expresen sus inquietudes y fortalecerles diciéndoles que no están solos en sus luchas.
Nosotros como padres somos el refugio para los hijos y por la conversación les estamos ayudando a mantener su seguridad, su identidad, sus logros en medio de los conflictos. Debemos mostrar a los hijos que nuestra confianza está en Dios y que nos ayudará a salir del conflicto. Dios tiene cosas maravillosas por delante si seguimos caminando en sus pisadas. Según la edad de los hijos, no siempre es fácil para ellos expresar el conflicto que viven internamente. El pasar tiempo con los hijos ayudará a que los hijos puedan abrir el corazón y juntos buscar soluciones a la necesidad. O sea que tiempo de calidad del diálogo. Este es el número uno, el punto número uno para fomentar la resiliencia. Tiempo de calidad, tiempo de diálogo, de conversación, de abrir nuestros corazones. De hecho, cuando hablamos con Dios, tenemos un diálogo especial, le abrimos el corazón a Dios como nuestro mejor amigo. David tuvo conflictos con sus hijos por haber descuidado la comunicación. Absalón prendió fuego en los campos listos para la cosecha para atraer la atención de su padre. En 2 de Samuel 14, 31 y 32 leemos, entonces Joab se levantó, fue a la casa de Absalón y le preguntó, ¿por qué han prendido fuego a tus siervos a mi parcela? Absalón respondió a Joab, he aquí yo envié por ti diciendo, ven acá para que te envíe. Disculpen hermanos, hubo una interferencia, pero ya salimos de ese bullicio y seguimos. Absalón respondió a Joab, he aquí yo envié por ti diciendo, ven acá para que te envíe al rey y le digas, ¿para qué vine de Jesús? Mejor me hubiera sido quedar aún allá. Ahora pues quiero ver la cara del rey y si hay culpa en mí, que me haga morir. Así entonces Absalón estaba llamando la atención de su padre. Absalón quería la atención, quería que su padre y también hiciera justicia, pero David había perdido su autoridad moral por el acto vil que había cometido y de esta manera no pudo entonces hacer las cosas de acuerdo a la justicia divina. Y por esto, por haberse apartado de Dios, también perdió la comunicación con Dios, con sus hijos, en este caso con Absalón. ¿Cuántas veces quizá por habernos desviado del Señor, quizá hayamos dado un mal ejemplo y nuestros hijos se han apartado también tristes, puesto que se ha roto la comunicación en el hogar, una comunicación nutritiva? Nosotros como padres también debemos nutrir a nuestros hijos de la palabra de Dios. Este es el primer punto y dice en el Salmo 119, versículo 28, mi alma llora de ansiedad, sosténme conforme a tu palabra. Cuando pasamos por conflictos, nuestra alma está llena de ansiedad, necesita ayuda, necesita una palabra de consuelo, necesita guía. No descuidemos la importancia del diálogo para fortalecer la resiliencia en los hijos. Así que debemos fortalecerlos y especialmente cuando pasan por sus dificultades. El momento más difícil de tu hijo es la oportunidad de oro que Dios te da. El momento más terrible para tu hija es la oportunidad que el Señor te da para ganarte su corazón. Hemos de estar siempre allí en cada momento. Como segundo elemento, deseo enfatizar la honestidad en el diálogo. Como padres, no somos perfectos. Debemos evitar dar una impresión equivocada.
El reconocer nuestros errores, sinceramente, no nos hace más débiles ni derrotados, sino que nos hace humanos y nos ayuda a acercarnos mutuamente. Debemos acercarnos mutuamente. Y anteriormente habían ciertas personas que promovían aún entre el pastorado una imagen de que el pastor no se equivoca. Sin embargo, nosotros no somos infalibles. Como padres tampoco somos infalibles. Cuando cometemos errores, debemos confesar nuestros errores, buscar la reconciliación, decir la verdad, hacerles ver a nuestros hijos el lado humano que tenemos, pero guiarlos hacia Cristo. Nunca guíes a las personas hacia ti, nunca te pongas como ejemplo. Busquemos al ejemplo que nunca falla, que es Cristo el Señor. Como tercer punto, debemos expresar a los hijos la seguridad de que estaremos a su lado para apoyarles. En el Salmo 103, versículo 13, se nos recuerda cómo el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Nuestro mayor ejemplo es el recibido de Dios. Envió a su Hijo al mundo para morir en nuestro lugar, para rescatarnos y reconciliarnos. Es el amor de Dios el que toca el corazón del hombre para amarle y servirle. Como cuarto punto, analicemos los hábitos y prácticas que pueden fortalecernos y ayudar en la completa recuperación de la situación y que llevarán nuevamente al equilibrio. Quizá de alguna manera, como padres, hemos sido responsables de la crisis que estamos enfrentando en el hogar o tal vez los mismos hijos con sus actitudes. Es el momento de cambiar de rumbo y de ordenar nuestra forma de actuar. En el Salmo 119, 133 dice, afirma mis pasos con tu palabra para que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Es el momento de ordenar nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ahora vamos a leer la última parte que lleva por subtítulo, ¿cuáles son los resultados cuando incluimos a Dios en los procesos de resiliencia? Un nuevo estudio sobre los efectos de la religión en la salud entre pacientes mayores enfermos ha demostrado que cuanto más fuerte es la fe religiosa de una persona, más rápido se recupera de la depresión. Especialmente si el paciente tenía una discapacidad o una enfermedad crónica. Amén. Informa un investigador del Centro Médico de la Universidad de Duke. Así vemos que hasta la ciencia comprueba los beneficios de la fe para enfrentar conflictos. Si consideramos lo que nos dice la palabra de Dios, podremos ver que hay un poder sobrehumano que está a nuestro alcance. En Romanos 8:11 encontramos una gran promesa de Dios. Y si el espíritu de aquel que resucitó de los muertos, resucitó a Jesús de entre los muertos, mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales mediante su espíritu que mora en vosotros. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos podrá restaurar nuestras necesidades. En 1 Corintios 10:13 leemos, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que la podáis resistir. No perdamos las esperanzas cuando estamos en conflicto. Dios no permitirá nada en nuestra vida que no sea de alguna forma de utilidad para nuestro desarrollo. Tal como un árbol en la tormenta fortalece sus raíces, Dios fortalecerá nuestro desarrollo en medio de los desafíos de la vida. Isaías 25:4 dice, porque ha sido fortaleza para el pobre, una fortaleza para el necesitado en su aflicción, protección en la tormenta y sombra en el calor, porque el ímpetu de los tiranos es como una tormenta contra el muro. No olvidemos la hermosa promesa de Dios que encontramos en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Deseo recordar que las experiencias que vivimos
no solamente fortalecen nuestra fe en Dios, sino que nos dan la fortaleza para ayudar a los que pasan por situaciones similares. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 1, 3 y 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, que nos consuele en todas nuestras tribulaciones. De esta manera, con la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, también nosotros podemos consolar a los que están en cualquier tribulación. No hay nada que el Señor no pueda obrar en la restauración del ser humano. No hay cicatriz que Dios no pueda borrar, no hay dolor que Dios no pueda sanar, no hay vacío que Dios no pueda llenar, no hay distancia que Dios no pueda juntar. Lo importante es confiar en nuestra vida en las manos de Dios y dejar que el Señor obre. Dios nos ayuda a vivir nuestra resiliencia tomados de su mano y dar gloria al Señor por sus obras maravillosas. ¿Cuántos queremos tener esa resiliencia? Que el Señor nos bendiga. Es nuestro deseo y oración. Amén. Ahora, para finalizar, vamos a entonar el himno número 200. Vamos a pedirle a nuestra hermana de multimedia que busque el himno que lleva por título ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Himno número 200. Amén.